¿Qué tal a todo el mundo? Nos volvemos a ver en otro podcast. Hace ya tiempo que no hago este tipo de formatos y como verán los estoy reestructurando para poder hacerlos un poco más seguido. Hoy quiero hablarles de un tema que inclusive nosotros como humanistas, como seguidores de las ciencias sociales solemos dejar de lado, solemos olvidar, solemos rechazar. Y es la vinculación que se relaciona entre los ministerios de salud, entre los formatos de salud pública nacionales e internacionales y las ciencias sociales. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Porque aunque en las noticias nos muestran que el trabajo frente a la epidemia, frente a la pandemia del COVID-19 está integrado completamente por oficiantes de las ciencias de la salud, lo cierto es que lo que nos muestra la historia, lo que nos muestran las realidades empíricas es que las ciencias sociales tienen una gran importancia a la hora de controlar y prevenir este tipo de pandemias. Puede que los antropólogos, los psicólogos y los sociólogos no aparezcan en las pantallas de la televisión, pero igual el trabajo que se realizan desde estas disciplinas es muy importante a la hora de pensarse las mismas ciencias de la salud. Hace muy poquito, de hecho ayer leí un texto de Joseph Leonard de la Universidad de California donde habla sobre las nociones éticas del confinamiento. ¿Cuáles son las nociones éticas del confinamiento tanto a niveles personales como a niveles sociales? ¿Qué es lo que genera en las poblaciones? La depresión, la soledad, pero a niveles sociales también los problemas económicos, los problemas culturales, las estigmatizaciones, el distanciamiento social, el maltrato intrafamiliar, porque por ejemplo hay algo muy importante y es que ¿qué está sucediendo por ejemplo en Colombia? Y es que en más que todo en los barrios bajos, en las zonas de clases bajas, donde es muy abundante el maltrato intrafamiliar, gracias a la cuarentena lo que ha hecho es aumentar los índices de maltrato contra la mujer. Entonces la pregunta es ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones? Ese es un lado desde el cual corresponde a las ciencias sociales dar un aporte no solamente a niveles teóricos sino prácticos. De nada nos sirve, la teoría vale mierda completa si no tiene una praxis importante. Ante las reducciones de empleo, ante las pérdidas de ingreso, ante la soledad de los mayores que están encerrados en sus casas sin poder ver a sus familiares, que están en los hospitales muriéndose sin poder despedirse, ante estas situaciones corresponde a nosotros, antropólogos, sociólogos, psicólogos, estudiantes de las humanidades, responder con estrategias prácticas que ayuden a disminuir las secuelas que van a suceder. Y esto no solamente es una opinión mía, hay varios expertos que ya se han pronunciado sobre este tema. Por ejemplo, Ethan Shah, que es director ejecutivo de la Academia Británica, ya se pronunció, ya dijo, pues es que es evidente que no solo necesitamos médicos, que una pandemia no solo se frena con médicos y enfermeras, sino que desde las ciencias sociales hay una contribución importantísima que se ha vivido a lo largo de la historia sobre el control de epidemias. La antropología médica, por ejemplo, hablo de antropología médica porque es un área que yo he trabajado ese tema. Como les comenté en algún video, no me acuerdo en cuál, yo estuve haciendo estudios de campo y haciendo estudios sobre la expansión del Zika en Latinoamérica, sobre lecciones aprendidas para USAID, que es una agencia de desarrollo internacional supremamente importante que contribuyó muchísimo a la hora de financiar los estamentos de salud pública para frenar tanto el virus del Zika como el virus del ébola. Entonces tengo cierta cercanía con esos temas, sé más o menos cómo se desarrollan investigaciones antropológicas vinculadas con la expansión de epidemias. Pero más importante aún, he visto cómo los médicos manejan estos temas.
y tienden a ser demasiado torpes a niveles tanto de atención como a niveles estructurales. ¿Por qué? Porque no suelen tener en cuenta los rasgos particulares de las comunidades, sino creen que todos son problemas como tal culturales, que las personas, por ejemplo, no hacen cuarentena, las personas no se cuidan, las personas no cumplen ciertas acciones para no infectarse, y la realidad, cuando tú hablabas con esas personas, te dabas cuenta que no era porque no quisieran, sino era porque no tenían la plata para comprar los desinfectantes. Habían otras razones por las cuales no se cumplían esas medidas de prevención, y no solamente era porque la gente era una ignorante que no hacía las cosas que los médicos decían. En esas reflexiones es donde nosotros como humanistas podemos aportar muchísimo. Hay muchos casos, por ejemplo el caso de Melissa Leach. No sé si conocen a Melissa Leach. Melissa Leach es una antropóloga que yo personalmente admiro muchísimo porque hizo frente a la crisis del ébola. ¿Y cómo hizo frente a la crisis del ébola? Pues resulta que el ébola, como saben, se expandió especialmente en África. Y en especial por ciertas prácticas rituales, como la de mantener a los muertos durante más de 3 días, velatorios demasiado largos. Entonces se propagaba el virus por esas razones. Y la propuesta de Melissa Leach fue no eliminar como tal los rituales de entierro que son tradicionales en África, sino darles ciertas modificaciones que los vuelvan un tanto más seguros para frenar la epidemia. Y entonces ella hizo un trabajo de campo muy grande y muy interesante en el que habló con los distintos líderes étnicos de Sierra Leona y cambió las ceremonias físicas por otras no necesariamente presenciales. Es decir, logró un acuerdo entre las comunidades y los cuerpos médicos. Ese papel de mediador que cumplen tanto los antropólogos como los psicólogos como los que trabajan con comunidades es vital para poder frenar las pandemias, porque muchas veces los médicos creen que lo que se dice se tiene que hacer única y exclusivamente porque son médicos, sin entender toda la complejidad social que implican ciertas acciones. O sea, por ejemplo, levantar una cuarentena de la noche a la mañana, siendo que un montón de personas trabajan del diario, son informales y se van a morir de hambre si no es que primero los mata la enfermedad. En este momento Leach dirige el Instituto de Estudios para el Desarrollo en el Reino Unido, pero no es la única antropóloga que ha tocado este tema dentro del fenómeno del ébola. Sucede que, por ejemplo, en el 2005, más que todo en la parte de Angola, hubo un brote muy similar al ébola por otra enfermedad denominada como una fiebre hemorragia de Marburg. Y les cuento esta anécdota muy interesante, y es que las personas de las comunidades comenzaron a atacar a los médicos porque estaban intentando transgredir sus tradiciones. Entonces los bloquearon, los atacaban, o sea, sucedían un montón de roces entre los equipos médicos extranjeros de la OMS y las comunidades locales. ¿Y qué le tocó hacerlo a la OMS? Le tocó ir a llamar a 2 antropólogos, a Alain Epelboin y a una antropóloga local que es Julien Anoko, y esa sirvió como una referencia base para después la crisis del ébola, que ya vendría mucho más fuerte entre el 2014 y el 2016. Y sucedió algo histórico que no se había vivido antes, y es que la misma OMS se dio cuenta de la importancia que tenían los científicos sociales a la hora de pensarse y a la hora de tratar las epidemias, y por primera vez se había constituido un puesto de socioantropólogo para poder analizar estos sistemas y desarrollar de manera más orgánica, de manera más efectiva, las relaciones entre médicos y pacientes. La misma Anoko recibió el premio Marsh en el 2017 por su trabajo. Ahora, el tema de los psicólogos también es muy importante, y más en una epidemia como esta. Esta es, yo creo que de las primeras epidemias que nos obligan a una cuarentena virtual. Es la primera cuarentena virtual que hemos tenido en toda nuestra historia, y también es el momento en el que están pululando las fake news, la desinformación. Es un fenómeno que a los psicólogos les interesa mucho, que parece muy importante generar estrategias para que la desinformación, que es otro tipo de virus, intente frenarse, intente aplacarse. Porque la desinformación no genera más que pánico innecesario, y un pánico innecesario supremamente peligroso que puede hacer que las personas cometan cosas monstruosas. Y también ese como el momento de volver a las enseñanzas, a las lecciones que nos dejaron los otros manejos de crisis,
Por ejemplo, hay un documento que yo me acuerdo que alguna vez leí, que fue promovido por UNICEF y por el Instituto de Estudios para el Desarrollo, que de hecho hay una coautora. La coautora de ese documento es una antropóloga, una etnohistoriadora, o sea, trabaja entre la antropología y la historia, que es Annie Wilkinson. En ese trabajo hay alrededor de 15 lecciones que se aprendieron al vivir la crisis del SARS. ¿Y qué se aprendió? Voy a contar 2 de las lecciones que me acuerdo que son supremamente importantes para este tema. El primero es la transparencia que deben tener tanto los ministerios como los estados, como las entidades oficiales, como el caso de la OMS. ¿Por qué la transparencia de datos? Porque cuando las instituciones no son claras, no son honestas con lo que está sucediendo, las personas de una u otra forma van a conseguir la información, y la información no necesariamente tiene que ser verdadera. Entonces van a buscar en blogs, van a buscar en cualquier parte respuestas de lo que está sucediendo, y muchas veces esas respuestas son completamente exageradas, son completamente falsas, y lo que hacen es incitar la paranoia e incitar la violencia. Entonces es una de las lecciones muy bravas que sucedió con la gripa de H1N1, que se pensó que era una vaina tan exagerada, que la OMS estaba magnificando las cosas para que las farmacéuticas tuvieran mucha más inversión por parte de los estados y por parte de los privados. Esa es una de las lecciones que tiene ese documento. Y la otra lección es respecto al papel de los científicos sociales. O sea, yo creo que en este instante es vital que hayan científicos sociales detrás de los políticos, detrás de los médicos, detrás de las personas que están en salud pública, aconsejando, asesorando, mostrando más o menos qué estrategias se pueden generar desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología, desde la economía, desde las ciencias políticas, para poder manejar esta crisis. Y el otro punto es el de la estigmatización. Sucede que las epidemias muchas veces generan puntos de estigmatización cultural, porque se desarrolló el virus en una parte primero, como fue el ébola en África, como fue la fiebre española, como fue el coronavirus en Wuhan, y se generan formas de xenofobia, formas de racismo recrudecido por las mismas noticias y la misma desinformación. Ese es otro punto que también deben trabajar los científicos sociales a la hora de pensarse los problemas en ciencias de la salud, y es cómo los virus, cómo las pandemias recrudecen el odio, la marginación, el clasismo en las personas. Y cómo eso, en últimas, lo que genera son problemas de desigualdad mucho más grandes. Por el lado del racismo, la discriminación a personas extranjeras, pero por el lado del clasismo, la invisibilización de las problemáticas sociales. ¿Por qué digo esto? Porque pensar, por ejemplo, el caso de la cuarentena en Europa es una vaina completamente distinta a pensarla en África, a pensarla en América Latina. Por ejemplo, hay informes de la Unidad de Investigación de Antropología de la Emergencia de Enfermedades en Francia, donde se habla de la preocupación vital de los institutos y métodos de vigilancia epidemiológica en África. De hecho, hay muchas suposiciones de que, como la vigilancia epidemiológica en algunos países inclusive puede ser inexistente, se puede dar el virus y nadie se va a dar cuenta, y van a haber un montón de muertes y va a un montón de casos, y nadie se va a dar cuenta porque no están siguiendo la enfermedad, no se están realizando seguimientos cuantitativos y cualitativos sobre la epidemia. Y en lugares donde no hay infraestructura de salud, que sucede completamente en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, en el Chocó, en la parte del Amazonas, donde a duras penas hay una enfermera, en esas zonas donde golpee una pandemia como el coronavirus, muchas personas van a verse afectadas, muchísimas personas van a verse afectadas, porque a diferencia de países relativamente pequeños, con poblaciones relativamente pequeñas, como sucede en Europa, en países latinoamericanos y africanos, donde hay mayor cantidad de personas y hay menor cantidad de hospitales y menor cantidad de médicos y menor cantidad de servicios, no solamente va a haber un colapso
en el sistema de salud, sino secuelas grandísimas a futura para la estructura de salud pública. Entonces, ¿qué nos enseñan las ciencias sociales? ¿Qué nos enseña la antropología, la sociología, la psicología, las distintas disciplinas en ciencias sociales sobre este tema? Primero, que las acciones de las personas no necesariamente son culturales. Están muy atadas, más que a redes de significación, a condiciones de vida. ¿Cómo le voy a pedir a una persona que utilice repelente si no tiene el dinero para comprarlo? ¿Cómo le pido a una persona que se guarde en su casa durante 20 días si trabaja del diario, no tiene un salario fijo y tiene una familia que mantener? Lo otro que aprendemos de las ciencias sociales en estos temas es la relación que debe existir entre los médicos y las personas de las comunidades, los puentes que nosotros como científicos sociales podemos constituir entre las comunidades y la salud pública, y los puentes que podemos constituir entre los políticos y la salud pública. Esos son los puntos importantísimos de una antropología epidemiológica, de una sociología de la salud, y creo que a la hora de la verdad estas vainas vienen a ser más importantes que hacer revaloraciones de Foucault, revaloraciones de Marx, revaloraciones de Judith Butler. O sea, tal vez este es un sesgo mío, pero cada vez estoy más convencido de que la teoría social por sí misma no sirve de nada si no tiene una praxis, si no tiene una contribución real, ya sea al conocimiento práctico o a la transformación de las comunidades. Y cada vez estoy revalorando un poco más los papeles de estos popes, de estos pontífices teóricos que vienen a hablar de cosas, a rechazar conocimientos instrumentales que suelen ser muy útiles para las comunidades y solamente se cargan de egos académicos. Cada vez me estoy como más decepcionando de esa línea de las ciencias sociales. Supongo que hay que asesorarnos más, informarnos más, educarnos más dentro de las mismas ciencias sociales para cuestiones mucho más prácticas que solo elevamientos teóricos gigantes que a la hora de la verdad no tienen contribuciones tan importantes como lo podría tener unas series de metodologías que ayuden a generar estrategias de cambio social real y no cuestiones utópicas, imaginarias, de teorías que están esperando a que llegue la revolución o a que lleguen cambios estructurales mucho más amplios. Creo que hay que abogar más por esa practicidad. Ahí está la importancia de las ciencias sociales, ahí está la contribución que por ejemplo podría realizar la antropología desde lo que yo he aprendido. Cómo dejar de pensar la antropología, la etnografía como una crítica teórica, pensarla como un instrumento para el cambio social, el análisis de redes sociales, la utilidad de estas técnicas, de estos métodos para el beneficio de las poblaciones. Y eso es todo. Espero no haber sido muy largo, espero no haber sido muy aburrido. Tal vez sí lo fui, yo tiendo a ser muy aburrido, pero no importa. Nos vemos en otra ocasión y hasta la próxima. Y no olviden suscribirse, darle like o comentar si tienen algún ataque a mi postura o lo que sea. Da igual. Nos vemos en otra ocasión.